estimula, se contrae y se cierra la luz del bronquio. Algo más, hay una hiperreactividad bronquial. Esas glándulas serosas o seromucosas que acompañan a todo. A ver, guarden los celulares. Guárdenlo. No he dicho que lo dejen. Guárdenlo. No quiero ver celulares. ¿Sí? Guárdenlo. Yo les voy a pedir un favor, se los acabo de pedir también a los de teoría, porque he visto la misma actitud. Ustedes tienen una gran ventaja actual en cuanto a tecnología, ¿sí? Están con todo notebook, celulares y todo eso. Que no sea motivo de distracción. ¿Sí? Ustedes, cuando ingresen por esa puerta, están ingresando a algo determinado. En este caso, práctica de histología 2. En otros salones, lo propio. Yo les voy a pedir a ustedes, que así como yo los respeto a cada uno de ustedes, ustedes también, en reciprocidad, tienen que hacer lo mismo conmigo. Es reciprocidad, simple reciprocidad. Entonces, cuando ingresen, cuando pasen de esa puerta, ingresan acá, no sé si le dije la vez pasada, sus problemas se quedan de la puerta hacia afuera. ¿Sí? Acá ingresan a hacer histología práctica. Una vez que salen, cogen su mochila y cargan sus problemas y lo llevan afuera nuevamente hasta que le den solución. No quiere decir que no me importe lo que pasa con ustedes. Claro que me importa, son alumnos. Y la respuesta que ustedes tienen en los cursos depende también mucho de lo que traen, de los problemas que puedan tener en casa. Pero no busquen problemas estando dentro. Puede ser una forma de distracción y yo no quiero eso porque están perdiendo su tiempo. Enfoquémonos. Son solamente 100 minutos. Después pueden hacer lo que quieran. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces, le mencionaba el asma, ¿no? Además de la broncoconstricción a partir de la contracción del músculo liso que se va a encontrar en su conformación histológica, también hay una hiperreactividad bronquial, es decir, esas glándulas que acompañan a todo nuestro sistema respiratorio comienzan a secretar mayor mucosidad y es una mucosidad más densa, más pesada. Eso responde a qué? A una sobreestimulación, lógicamente, es una respuesta patológica de nuestro sistema respiratorio, pero es dentro de un proceso inflamatorio. Y el asma es netamente una enfermedad inflamatoria. Si es una enfermedad inflamatoria, ¿cuál es el tratamiento? Antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque el gran problema, y espero que lo hayan visto en patología, el gran problema de un proceso inflamatorio es que se haga crónico. Si se hace crónico, va a generar transformación del tejido. Y si el tejido se transforma, el órgano ya no cumple la función de la misma manera. Se altera. Entonces, tenemos que entender lógicamente la parte histológica para entender la fisiología, correlacionarlo con la parte fisiopatológica de la enfermedad y poder decir finalmente, ok, el tratamiento óptimo para tal o cual enfermedad es este, y no nos andemos engañando. ¿Los broncodilatadores son buenos para tratar qué? ¿El asma? Sí, pero ¿en qué momento? En una crisis asmática. ¿Sí? Cuando se te cerró el bronquio por el broncoespasmo. Ahí te sirve como rescate, pero no es el tratamiento continuo, no es el tratamiento base. El tratamiento es antiinflamatorios. Tenemos la gran ventaja que ahora los antiinflamatorios son, o sea, ya no es ni siquiera sistémico, no tengo que tomar corticoide vía oral, no me lo tienen que inyectar a la vena, salvo en una emergencia, ¿no? Es inhalador, es local. Entonces, esa gran mentira que tenían los padres, que decían, no le voy a dar, ¿por qué? Porque lo van a hacer dependiente a mi hijo. Si su hijo tiene asma, su hijo es dependiente de antiinflamatorios. O esperan que se muere el hijo para decir, no. Entonces, ustedes que se están formando tienen que entender lo elemental, por eso son cursos básicos, histología, cómo está compuesto mi órgano, y entonces voy a saber cómo responde mi órgano ante determinado estímulo.
¿Cómo responde positiva y negativamente? ¿Para qué? Para como están llevando farmacología, o todavía no, todavía. Cuando van a llevar farmacología, puedan entender por qué tiene efecto o no un determinado medicamento. Tienen que ir encadenando curso con curso, no es por las puras. Así es más fácil entender los cursos, por eso están, ¿no?, diseñado la currícula de una manera. No te voy a enseñar histología en el 8º año, no te voy a enseñar fisiología en el 7º año para que hagas tu internado. Son cursos básicos, formativos, ¿sí? Entonces, así como existe el asma, habrá otras múltiples enfermedades que tienen también su lugar predilecto para poder actuar, para originar daño. Eso es lo que tenemos que evitar, ese es nuestro trabajo como médico. Muy bien. Bueno, acá tenemos algunas enfermedades ocupacionales, enfermedades originadas por nuestro estilo de vida también. Si vivimos en una ciudad altamente contaminada, Buenos Aires, México, Distrito Federal, ¿no?, o Ciudad de México, como se llama ahora, en donde el nivel de smog es terrible. Acá vivimos en el Edén. Allá hay gran cantidad, una gran población de enfermedades respiratorias. En México es común ver andar por las calles a un paciente con su tanque de oxígeno. ¿Sí? Es común. ¿Por qué? Porque tienen mucho smog, mucha contaminación. Consumo de alimentos a través de la cocina por leña. Todavía en nuestras comunidades la gente cocina con leña por años. No es que sale más rico. Claro, más rico sale rico, ¿no? Pero todo eso me lo estoy absorbiendo año tras año. Personas que trabajan en las minas, en socavones, hay enfermedades de riesgo. Los pintores, antes incluso había hasta envenenamiento por plomo, las pinturas tenían más contenido de plomo, ahora ya se ha regulado eso, pero igual siguen siendo sustancias tóxicas que pueden llevar a tu organismo una reacción muy definida y hasta a veces letal. Entonces todo eso sucede con los alimentos. Muy bien, entonces esto ya lo habíamos visto la vez pasada, lo que correspondía a los conductos respiratorios y los conductos que están fuera y dentro del pulmón. Los extrapulmonares, solamente vamos a encontrar aquí los bronquios principales, también llamados primarios o literalmente extrapulmonares porque están fuera del pulmón. Son los únicos, los bronquios principales, primarios o extrapulmonares. Esa división, ¿no?, en la carina de la tráquea, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Una vez que este bronquio principal o primario ingresa al pulmón a través del ilio pulmonar, es una estructura anatómica que permite justamente el ingreso a un órgano de estructuras tubulares, de estructuras vasculares, filetes nerviosos y otros elementos más. Todos los órganos tienen un ilio. El riñón tiene el ilio renal, el vaso ¿no?, tiene el ilio esplénico, el hígado igual. Tiene el ingreso de conductos, o salida, entrada y salida de conductos, entrada y salida de vasos sanguíneos, filetes nerviosos. Entonces, una vez que ingresa a través del ilio, se divide dentro del pulmón en, primero, los bronquios secundarios, que son los que van a ir a parar a cada lóbulo pulmonar. Si el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, habrán 3 bronquios secundarios. Como el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, habrán 2 bronquios secundarios, o también llamados bronquios lobulares, porque van a cada lóbulo. ¿Sí? ¿Qué más? Esos lóbulos se van a segmentar. Cada lóbulo tiene su número de segmentos. Estos bronquios secundarios se van a dividir en bronquios terciarios o segmentarios. ¿De acuerdo? Y así se van a ir dividiendo, literalmente, como habíamos visto en el examen, un árbol y un pulmón, así, como si fuesen ramificaciones. Esa es la forma en que nuestro pulmón, entre nuestras vías respiratorias de conducción, se van a ir dividiendo. ¿Para qué? Justamente para poder distribuirse en todo el parénquima pulmonar. ¿Sí? Formar todo lo que es el parénquima pulmonar. Las estructuras de conducción y finalmente las estructuras de intercambio gaseoso. A eso tenemos que llegar. Intrapulmonares, secundarios, terciarios, hasta los bronquios terminales y finalmente los bronquiolos respiratorios. ¿De acuerdo? Pasamos de bronquios a bronquiolos.
Vamos a ver los bronquios entonces. El bronquio primario histológicamente es igual a la tráquea, es decir, va a tener tres capas: mucosa, submucosa y adventicia. ¿Qué van a contener? Lo mismo que había a nivel de la tráquea. La mucosa va a estar representada por un epitelio respiratorio más su lámina basal, ¿correcto? Luego tendremos nosotros el componente submucoso, ¿no? El submucoso, donde se encuentran las glándulas submucosas o glándulas mixtas seromucosas. Y después viene la adventicia, que va a estar conteniendo, corresponde al pericondrio y el cartílago y al hígado, por sus grupos isógenos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es la misma estructura, solo que ahora sí van a completar los amigos. Ya no es una forma de C como era la tráquea, ¿de acuerdo? Se va a completar. ¿Qué es lo que no vamos a tener aquí? Músculo liso. Por eso es que el asma no afecta al bronquio primario, afecta del bronquio a los bronquios intrapulmonares, porque eso es algo que los va a diferenciar. La presencia del músculo liso me va a decir, se trata de un bronquio intrapulmonar. Si no tiene músculo liso, es un bronquio extrapulmonar. ¿De acuerdo? Lo más básico. Vean que tenemos, miren ustedes, la carina, la división derecho-izquierdo, la mucosa brillante, como se puede apreciar, y la estructura cartilaginosa en la pared. Bronquio derecho, bueno, ya hemos visto nosotros, esas características las puedo revisar. Esta imagen la vimos la semana pasada, es lo mismo. Bronquio primario igual a tráquea. Mucosa, con su epitelio respiratorio y su lámina, la submucosa con sus glándulas seromucosas y la adventicia con lo que corresponde al pericondrio y el cartílago y el hígado. Muy bien, ¿qué características vamos a encontrar entonces en lo que corresponde a los bronquios secundarios y terciarios? Es decir, los bronquios lobulares y segmentarios, que son muy parecidos, ¿no? Es casi lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Aquí ya encontramos 4 capas. En lo que corresponde a la parte intrapulmonar, ya no son 3, sino 4 capas. ¿Qué capa se le agregó? Músculo liso. Perfecto. Entonces, vamos de afuera hacia adentro, o mejor dicho, en este caso de adentro hacia afuera, ¿no? Mucosa, recubierta por epitelio respiratorio, es decir, estratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes, al cansancio, estratificado, cilíndrico, ciliado con células calciformes. La lámina propia que vamos a encontrar aquí, en el tejido fibroelástico, glándulas seromucosas y algunos elementos linfoides. Siempre el tejido linfoide presente, no se olviden, nos va a acompañar en la vía respiratoria y en la vía digestiva también. Luego viene la presencia del músculo liso con sus características comunes. Son células alargadas, ahusadas, más gruesas en la parte central, agudas hacia sus extremos, con un solo núcleo ubicado en la parte central. No tiene estrías, pese a tener estructuras proteicas contráctiles. Tiene proteínas contráctiles, pero no están organizadas. Por eso no se le ve estrías, a diferencia del músculo esquelético y cardiaco. Luego, la submucosa, nuevamente tenemos la presencia de glándulas seromucosas, y la adventicia, en donde encontraremos nosotros los componentes cartilaginosos y alinos que van a rodear por completo los bronquios. ¿Ya? Eso es una diferencia con la tráquea también. Aquí es completo. Y también hay fibras elásticas, ¿no? La presencia de fibras elásticas. Muy bien. Vamos a encontrar lo que es la presencia también del tejido linfoide asociado a las mucosas, el famoso MAC. En forma general hablamos de tejido linfoide asociado a mucosas, pero cuando hablemos nosotros de la parte bronquial, ¿qué diremos? VAL, tejido linfoide asociado a bronquial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. En el sistema digestivo será GAL, tejido linfoide asociado a gastrointestinal. Curiosidad. Esto sigue siendo el epitelio respiratorio, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bronquio es una estructura tubular, conduce el aire, ¿sí? Por acá entra y sale el aire. Esto es un corte transversal, esto es la luz, por aquí viene el aire y sale el aire también. La mucosa, epitelio respiratorio,
Las submucosas deberían verse acá algunas glándulas, de repente no se puede apreciar, pero hay glándulas mucosas. Y después lo principal, el componente de almíbar, cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la característica entre los bronquios secundarios y terciarios? Que la presencia del cartílago es casi, el plato, casi completo, ¿no? O sea, acompaña a toda la circunferencia del bronquio. ¿De acuerdo? Esto es una característica que ya les voy adelantando, va a ir desapareciendo. ¿De acuerdo? Habrá en el desarrollo de nuestro árbol bronquial algunas estructuras que nos van a acompañar y otras que nos van a ir abandonando. El cartílago caracteriza a los bronquios. Cuando desaparece, la estructura será bronquiolo. Si ustedes en una estructura, en una lámina, no encuentran cartílago, es un bronquiolo. Ya veremos después cuándo es respiratorio y cuándo es de conducción o terminal. Pero si veo cartílago, estoy en bronquios. Ahora, conforme yo vaya perdiendo el cartílago, estaré en los bronquios más avanzados, de cuarta generación, quinta generación, sexta generación. Ya ahí yo no voy a poder determinar específicamente. Lo único que voy a decir es, cuando es completo, será bronquio secundario o terciario. Si veo que falta bastante, ya listo, es un bronquio muy avanzado. Pero no es ni secundario ni terciario. Es lo único que le puedo decir. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Conforme desaparece el cartílago, me voy adentrando en el agua, me voy a hacer más profundo y voy a transformarme en bronquiolos. Los bronquios se transforman en bronquiolos cuando pierden su cartílago. ¿Ya? Muy bien. El resto estamos viendo acá lo que es el parénquima pulmonar, representado por la presencia de los alvéolos pulmonares. De repente aquí tengo un saco alveolar, está compuesto por varios alvéolos. Ya veremos más algunas arterias. Muy bien. Nuevamente, lámina. ¿Qué tengo acá? Entonces es un bronquio. ¿La imagen presentada corresponde a un bronquiolo? No, falso. ¿Qué es lo que lo hace bronquio? La presencia de cartílago. ¿Es completo? Sí. No. Por acá, por acá, por acá. ¿Está perdiendo o no está perdiendo? Entonces de repente ya no es secundario, ya no es terciario, puede ser cuaternario, de quinta generación, porque va perdiendo, ¿no? Pero hay cartílago. ¿Qué más hay? El epitelio respiratorio es clásico, todavía son células, epitelio celular, son células bastante altas, con cilios. Esas características también van a ir cambiando. Hemos visto nosotros que el epitelio fundamental, la descripción fundamental del epitelio respiratorio es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Cuando yo llegué al final de mi sistema respiratorio, ¿cuál es el epitelio? ¿Cuál es la estructura final? El alveolo pulmonar. ¿Cuál es el epitelio del alveolo? Simple plano. Simple plano. ¿Ven esa transformación? Es el mismo sistema, pero sus funciones son distintas. Los segmentos, las partes que vamos nosotros estudiando son distintas. Entonces, sus funciones, al ser distintas, están determinadas por características distintas desde el punto de vista histológico. ¿Hay correspondencia o no? Claro que sí. ¿Ven? Continuamos entonces. Epitelio. ¿Qué es esto? ¿Músculo qué? Músculo liso, completo, por favor. Ustedes me colocan músculo en un examen, no los conozco. Porque músculo tenemos tres tipos: liso, estriado y cardíaco. Entonces me tienen que decir qué tipo de músculo es. Yo sé qué tipo de músculo es. Entiendo que ustedes también, pero tienen que escribirlo. Si no, no está completa la respuesta. ¿Vamos entendiéndonos? Perfecto. Entonces tengo músculo liso. ¿Qué tengo acá? Tejido linfoide. También tejido linfoide asociado a bronquios, varios, ¿no? Muy bien. Y el resto, sacos alveolares, alveolos pulmonares, no te corresponde todo el parénquima.
Muy bien. Nuevamente, ¿qué estoy viendo ahí? Cartílago un poquito. Va desapareciendo poco a poco el cartílago, ¿verdad? Entonces me voy adentrando, voy en generaciones más avanzadas de divisiones bronquiales, pero persiste el cartílago, hay músculo liso, está el epitelio, entonces tengo todavía bronquios alrededor, miren, acá esto, un alveolo, otro alveolo, otro alveolo, otro alveolo, saco alveolar, alveolito, 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 saco alveolar. Ya vamos a ir viendo eso más adelante, pero ya nuestro ojito tiene que ir reconociendo algunas estructuras diferentes, ¿no? Principal, esto de acá, bronquio, intrapulmonar. ¿Por qué intrapulmonar? Porque está dentro del pulmón. Porque tiene un músculo liso. El músculo liso no puede ser un bronquio extrapulmonar. Y porque veo que está inmerso en alveolos pulmonares. Está dentro del pulmón. ¿Ya? Voy describiendo y voy analizando también. ¿En dónde estoy? ¿Bronquio o bronquiolo? Bronquio. Tengo semejante cartílago acá, esta estructura tubular con un epitelio semistratificado cilíndrico ciliado. Tengo prominente componente glandular. Son las glándulas seromucosas de la submucosa. Y músculo liso. Abundante músculo liso. Bronquio. ¿Qué es? Bronquio. Igual, miren, cartílago que acá le da la vuelta completa, ¿no? Un bronquio secundario, terciario, probablemente dentro de ellos, ¿no? Músculo liso, epitelio respiratorio. La luz, por aquí viene el muy bien. ¿Qué es? Bronquio todavía, acá tengo cartílago, ¿verdad? Vasos sanguíneos, ¿verdad? Bien. Bronquio, pequeñas esquinitas del cartílago, todavía es bronquio. Músculo liso, epitelio respiratorio. Sacos alveolares, alveolos pulmonares, un vaso sanguíneo. Músculo liso, epitelio respiratorio. Glándula. Completito. ¿Qué es? Bronquio. Primario, secundario, terciario. Porque si están viendo solamente una partecita y el resto, lo único que me van a decir es bronquio intrapulmonar. Perfecto. Bronquio intrapulmonar. Tiene músculo liso. Y por aquí hay bronquio intrapulmonar. Entonces, miren acá. Esta imagen ya nos va diciendo algo. Ustedes. El epitelio ya no es tan alto. El epitelio se va acortando un poco. Y esa es la transformación que se va a dar en nuestro sistema respiratorio, en nuestro epitelio. Porque ya vamos adentrando, nos vamos llegando a áreas un poco más comprometidas en lo que va a llegar posteriormente al intercambio de gases. Entonces el epitelio comienza a reducir su tamaño. Algunas características van a incluir, por ejemplo, lo que correspondía a las glándulas Goblet o las células caliciformes, que son glándulas unicelulares. Las glándulas comienzan a desaparecer hasta que va a llegar un momento en que van a ser completamente reemplazadas por otro tipo de células, las células de Clara. Ya vamos a ver a qué nivel van a estar las células de Clara y por qué. ¿Sí? Son células que van a ir preparando, van a ir diciendo, ok, en esta zona ya se va a comenzar a preparar un surfactante, porque ellos producen una sustancia similar, no es la misma, es similar a la producida por los alveolos pulmonares, sustancias surfactantes. Van a producir también sustancias químicas derivadas del felicitocromo P450 para desinfectar el aire que respiramos. ¿No? Van a renovar el epitelio bronquiolar. Entonces, esas cositas son importantes. Y acá vemos, miren ustedes, cómo cambia. Toda esta estructura es una pared, ¿verdad? Sí, toda esta estructura. Y miren esta estructura. Esto también es una estructura. El alveolo pulmonar, bronquio, alveolo. Los dos pertenecen al sistema respiratorio. Cambiaron completamente. Aquí no puedo realizar el intercambio gaseoso. Esto es por excelencia en donde se realiza el intercambio gaseoso.
funciones diferentes, histológicamente diferentes, pese a que pertenecen al mismo sistema. Vamos a los bronquiolos. Muy bien, entonces aquí que tenemos mucosa, músculo liso y adventicia. ¿Qué desaparece? ¿Qué desaparece? Cartílago, ¿verdad? ¿Sí? Y la submucosa. La adventicia hay, pero desaparece el cartílago. Eso es importante. Entonces, mucosa, vamos a dividirla. Los bronquiolos se van a dividir en los bronquiolos más grandes y bronquiolos más pequeños. Así. Bronquiolos más grandes y bronquiolos más pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, allí va a haber ciertas diferencias histológicas. ¿Qué pasa en el bronquiolo más grande? Es decir, aquellos que están más próximos a un bronquio, ¿verdad? ¿Sí? Los más grandes están más próximos al bronquio, los más pequeños estarán más cerca a sacos alveolares. El epitelio es un cilíndrico simple, ya no es pseudoestratificado. Es una sola capa de células cilíndricas, es más ordenadito. Con ocasionales células caliciformes, comienzan a desaparecer las células caliciformes. Y en los bronquiolos más pequeños hay una transformación mayor. El epitelio pasa de ser cilíndrico a un epitelio cúbico, más chiquito todavía. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a epitelio plano, ¿eh? Por eso tengo que irme achicando de a pocos. No es traumático, es de a pocos. ¿Ya? Simple, todavía hay persistencia de cilios, comienzan a aparecer ya las células de Clara y no hay células caliciformes. Aquí las células caliciformes fueron reemplazadas por las células de Clara. No hay glándulas en la lámina propia. El músculo liso, hay todavía presencia de músculo liso de distribución helicoidal, como mencioné ahí. Advertencia, el tejido fibroelástico, como vean las capas del músculo liso, se proyectan algunas fibras elásticas todavía que se conectan con otras del árbol bronquial. ¿Y por qué esto es importante? Porque hemos dicho nosotros que la estructura cartilaginosa es la que le está dando más o menos esa estructura tubular, la consistencia. Entendamos que estas estructuras tienen que estar permeables o no. Entonces, si dejo el cartílago, ¿qué le va a dar la estructura? La porción fibroelástica. Cambio una cosa por otra. Claro, yo ya no tengo ahí grandes tubos, se han reducido en tamaño, por lo tanto, necesito otras estructuras que me ayuden a que permanezcan permeables todavía, ¿no? Y acá está, miren, el epitelio, un epitelio más ordenadito, cilíndrico simple, ciliado todavía, de repente con algunas células caliciformes, escasas células caliciformes, músculo liso, y no hay cartílago. ¿Qué es? Bronquiolo. Bronquiolo más grande, ¿sí? Por el epitelio. Lo mismo, el bronquiolo no tiene cartílago. Préndenselo, por favor. Aquí no hay glándulas en la lámina propia tampoco. Sí, el epitelio, ciliado, cilíndrico simple, músculo liso. Músculo liso. Saquito alveolar, alveolo, saquito alveolar. Bien, más ordenado, ¿verdad? Estamos agarrando la imagen, los cilios. Células caliciformes comienzan a desaparecer, comienzan a enrarecerse, ya no se aprecian de manera efectiva, ¿no? Y estas células alargadas, musculares, algunos alveolos pulmonares, ¿no? Miren, este epitelio ya no es tan alto, ¿sí? Ya no es tan cilíndrico. De repente es un cilíndrico bajo o un cúbico alto, para no decir enano o alto o gigante. Ahí a medias, ¿no? Mezclo las cosas. La luz, el epitelio, músculo liso, no hay cartílago, bronquiolo, que se va reduciendo de tamaño. Va a pasar de ser un bronquiolo más grande a un bronquiolo más pequeño. Miren acá, las células también, el músculo liso, no hay cartílago, bronquiolo. Esto es teoría, ¿no? El tejido pulmonar abastecido por un bronquiolo, dice, un bronquiolo terminal se llama lobulillo pulmonar, se lo implementan en la teoría.
Nuevamente, epitelio cilíndrico, ciliado, simple, con músculo liso alrededor. No hay cartílago, directamente tenemos algunos alveolos pulmonares. ¿Ah? Aquí destaca la presencia de los linfocitos, ¿verdad? ¿Cómo se conoce? Vale. El epitelio sigue siendo cilíndrico simple, algunas células musculares lisas que de repente no se aprecian muy bien, pero ahí está. Aquí ya comenzamos a cambiar también. Vamos a pasar de un bronquiolo terminal a un bronquiolo respiratorio. Pasamos de un epitelio cilíndrico simple a un epitelio cúbico simple. Los cilios también comienzan a desaparecer. Las células caliciformes desaparecieron por completo y solamente vamos a ver células de clara, ¿de acuerdo? Que son altamente tienen un contenido granular abundante. Ahora, ¿cómo pasamos? Porque estamos en un bronquiolo, el bronquiolo terminal, que es todavía parte de conducción. ¿Cómo pasamos a la zona respiratoria? Por la presencia de alveolos pulmonares. La estructura entre un bronquiolo terminal y un bronquiolo respiratorio es similar. Lo que va a marcar la diferencia es la presencia de alveolos pulmonares, esa interrupción en la pared de algunos alveolos pulmonares. Por eso es que allí en el bronquiolo respiratorio ya se puede realizar el intercambio gaseoso, porque estructuralmente su pared está interrumpida por algunos alveolos pulmonares. ¿De acuerdo? Y comienza a cambiar, ¿no? La posibilidad del epitelio comienzan a aparecer algunas estructuras alveolares. Acá todavía tenemos el epitelio cilíndrico, simple y musculoso. Bronquiolo, venas, arterias, ¿no? Venas es bastante irregular, una arteria generalmente mantiene su luz de manera regular. Bronquiolo, bronquiolo. Nuevamente tenemos aquí un bronquiolo más grande, el epitelio es cilíndrico ciliado, la presencia de músculo liso, saco alveolar, alveolo, saco alveolar, ya veremos esto. Entonces, ¿qué vamos a tener en nosotros? Que va a pasar desde un epitelio terminal simple, ciliado con células caliciformes, a un epitelio cúbico simple, ciliado, sin células caliciformes, pero con células de clara. No son células claras, son células de clara. ¿Ya? Muy importante, el bronquiolo de pequeño calibre más pequeño, nótese las células de clara. Son células un poquito voluminosas, recluchitas, ¿no? Con bastante gránulos en su luz, de iremos viendo más detalles. Rodea la estructura, alveolos, vemos acá alveolos, con neumocitos tipo 1, tipo 2, lo veremos en la siguiente sesión, y macrófagos alveolares también. Las células de clara, ¿qué características tienen? ¿Cuáles son sus funciones? Son preguntas de examen, ¿no? Vamos a ver en una diapositiva cuáles son ellas también. Nuevamente, miren ustedes acá, bronquiolos más pequeños, de pequeño calibre, células de clara, estas son sus células de clara. Y rodea la estructura, realmente los alveolos, aquí tenemos un capilar, o perdón, una arteriola, macrófagos igual. ¿Cuáles son las funciones que tienen las células de clara? Estamos viendo imagen tras imagen, estamos viendo aquí estas células que tienen como unas proyecciones, ¿no? Y aquí está. Hemos agrandado la imagen que tenemos, células de clara en la pared de un bronquioolo terminal. Tienen gránulos de secreción que producen en la parte apical una zona abombada que sobresale. Es lo que hemos visto acá, literalmente, esta zona abombada. Zona abombada. Gran cantidad de células de clara. Y estos lógicamente van a ir aumentando cuando ya vayamos pasando de células bronquiolos terminales a bronquiolos respiratorios. Nuevamente, abombados, ¿no? Abombados con gránulos en su citoplasma. ¿Qué funciones tiene o cuáles son las características de esta célula de clara que se las tiene que aprender lógicamente? Contienen gránulos de secreción, poseen una parte apical abombada que sobresale con microvellosidades, ¿no?
degradan toxinas del aire mediante las enzimas de citocromo P450, producen una sustancia similar al factor tensoactivo que producen los alveolos pulmonares y se dividen para regenerar el epitelio bronquiolar. Cuidado con ese término. No es lo mismo hablar de un epitelio bronquial que de un epitelio bronquiolar. Las células de Clara trabajan a nivel de bronquiolos, no de bronquios. Es realizada por mucha gente. Mucho cuidado. Diferenciar bronquios de bronquiolos. Muy bien. Esto no va para el examen, pero miren acá. Bronquiolo terminal. Y aquí pasamos de bronquiolo terminal a un bronquiolo respiratorio. Ya veremos en otra imagen que es mucho mejor. ¿Por qué decimos que es un bronquiolo respiratorio? Porque la pared que lo conforma va a estar interrumpida por alveolos. Tampoco esta imagen lo vieron ahí en las láminas. Otra teoría, tejido pulmonar abastecido por un bronquiolo respiratorio se llama así. Esto trabaja en lo bonito, porque aquí está todo lo que hemos visto y lo que vamos a seguir viendo. Esto es el resumen. ¿Sí? Es un esquema que yo suelo preguntar en la práctica. ¿Por qué? Miren ustedes, ¿no? Tenemos este bloque corresponde al bronquio, esto a bronquiolo y esto lo que veremos en la siguiente sesión, alveolos pulmonares. Miren, primero lo hermoso de la transformación del epitelio, lo hermoso de la transformación de toda la estructura histológica. Miren, pasa de este espesor a este espesor. Aquí conduce el aire, aquí se intercambian los gases. Estructura histológica distinta, funciones distintas. Vamos a los bronquios. ¿Qué estructura reconocemos acá? El epitelio semi-estratificado, cilíndrico sellado con células calciformes. Epitelio respiratorio clásico, bien definido, con glándulas seromucosas de la submucosa, con músculo liso y cartílago. Aquí hay otro cartílago liso. Entonces, si tengo estos cuatro componentes, les pregunto, ¿corresponde a un bronquiolo principal? Sí. ¿Se dan cuenta los términos que estoy utilizando? No. Segunda pregunta, ¿corresponde a un bronquio primario? ¿Por qué? ¿Corresponde a un bronquio primario? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Usted tiene duda? ¿Por qué? ¿O todos vivimos o todos morimos? Excelente. Músculo liso. ¿A quién corresponde? A un bronquio intrapulmonar. Te quedas ahí. Porque puede ser secundario, terciario, etcétera, etcétera, etcétera. Viene el músculo liso. Es un bronquio intrapulmonar clásico. Bien descrito. Miren este esquema, qué bonito. Pasemos al segundo. De bronquios nos iremos a... Ven ustedes que ya no es pseudoestratificado, sino que es un epitelio simple que pasa de ser cilíndrico a ser cúbico. Que desaparecen las células caliciformes y aparecen las células de Clara. Que los cilios, que son abundantes, comienzan a desaparecer. ¿Correcto? ¿Qué otra cosa no encontramos? Cartílago hialino. Y glándulas. Bronquiolo. Perfecto. Bronquiolo de gran calibre y de menor calibre. Más grande, más pequeño. ¿Estamos? Y después, como veremos en la siguiente sesión, pasamos a alveolo pulmonar, en donde vamos a tener que la pared está constituida solamente por neumocitos, tipo 1 y tipo 2, veremos cuál está en mayor proporción y cuál cubre mayor superficie, cuál produce el surfactante,
y cuál sirve como revestimiento, eso lo veremos después, y los capilares alveolares. No hay más. Es una estructura recontra simple. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es simple? Por el intercambio. Simple, pero no simplona. Es simple, pero muy efectiva. ¿Por qué? Para la difusión de gases. Perfecto, ahí se da la difusión de gases, pero no se olviden también que en los bronquiolos respiratorios se da el intercambio de gases. Perfecto. ¿Por qué tiene que ser tan efectiva? Porque trabaja las 24 horas. ¿Te imaginas un motor que trabaje las 24 horas? ¿Qué gasto de energía? Y si yo hago una máquina pesada, grande, el trabajo va a ser mayor, el consumo de energía va a ser mayor y por lo tanto su rendimiento no es tanto. Gasto mucho para producir eso. No me conviene. Me conviene una estructura sencilla. Y esto lo consigo ¿cómo? Haciendo un epitelio simple, plano. Claro, los neumocitos ya veremos nosotros cuáles son más planos, cuáles son ligeramente más altitos. Y la estructura capilar. Ya veremos después cómo se conforma toda esta barrera de intercambio gaseoso. Pero es lo más simple que podemos tener. ¿Qué pasa, por ejemplo, en enfermedades como la fibrosis pulmonar? Esta estructura, esta pared, aumenta de grosor por depósito de sustancias fibrosas, justamente, lo que vuelve inefectivo al intercambio gaseoso. Por eso es que lamentablemente las personas que tienen esta enfermedad de fibrosis pulmonar y no son tratadas convenientemente, no son manejadas porque no se cura esa enfermedad, lamentablemente, es inexorable. Lo que se hace es disminuir los efectos, atenuarlos, que no haya tanta progresión. Estas personas, lamentablemente, el desenlace ¿cuál es? Que por más disponibilidad de aire que haya, no hay intercambio gaseoso. ¿Se imagina morir en esa circunstancia? Que tienes todo el aire, tienes un respirador para ti solo, que están tratando de meter el aire, pero tú, alveolo, no realiza el intercambio gaseoso. Y si no realiza, ¿qué pasa contigo? Bueno, te mueres con esa angustia. Es un sufrimiento terrible. Por eso es necesario conocer, les repito, la anatomía, la histología, la fisiología, la fisiopatología, para que podamos entender también a nuestros pacientes y poderles dar lo mejor de nosotros. Y si nosotros no podemos, derivarlo a quien sí pueda. También eso es algo ético, ¿no? Muy bien, miren ustedes qué importante de este esquema. Y ahí se resume la sesión de hoy y la sesión de la próxima semana. Entonces, ¿me lo tienen que aprender, sí o no? Sí. Obligatorio, porque viene en el examen. Bueno, creo que acá ya nos pasamos a módulo. ¿Sí? Lo que pasa con la enfermedad del COVID-19 es que es una enfermedad inflamatoria, sistémica. O sea, no solamente atacaba los pulmones. Es cierto, inicialmente, en los primeros meses, a nivel mundial, a ver, ustedes todavía no llevan medicina forense, yo soy médico forense. Y lo voy a ver de repente más adelante en el curso de medicina legal. Ahí ven, averiguar. Lo que pasa con esta enfermedad, entre comillas, nueva, es de que no sabíamos absolutamente nada de esto, ¿no? Y en medicina, el desarrollo científico de la medicina, históricamente, se ha dado ¿por qué? ¿O en base a qué? A la necropsia. El momento en que la medicina se hace ciencia o se transforma en ciencia es cuando se comienzan a hacer disecciones. Antes de eso, era místico, mágico, religioso, divino. ¿Han llevado historia en la medicina? ¿Sí? ¿No? ¿No les enseñan historia en la medicina? No.
complicado. Hablando de historia de la medicina, disculpen que me tome estos minutos, pero es importante. Historia de la medicina. Lean ustedes, porque es válido que si no les dan acá, ustedes lo puedan buscar, son libres de buscar información, está al alcance del dedo. Se hablaba de la salud y la enfermedad, entendiéndole porque el ser humano estaba compuesto, o mejor dicho, su vida era un equilibrio entre 4 humores primero, ¿no? Los 4 humores, bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Que el desequilibrio entre ellas generaba una u otra enfermedad. Antes de eso eran tierra, aire, fuego y agua. ¿Sí? Los 4 elementos. ¿Han visto el quinto elemento? Se quedan en 4, ¿no? 4 elementos. El desequilibrio generaba enfermedades frías, enfermedades calientes, enfermedades secas y enfermedades húmedas. Por ejemplo, clínicamente, lo que nosotros ahora entendemos como una sintomatología hipertensiva, la persona decía, me duele la cabeza, estoy rubicundo, siento calor, me encolerizo y todo lo demás, ¿no? ¿Cuál era la solución para ellos? Desangrar. ¿Qué consigues con desangrar a una persona? Eliminar volumen. Y si eliminas volumen, ¿tu presión baja o no baja? No sabían, pero eran los humores, ¿no? Entonces, así se trataba la enfermedad. Es más, para los que somos creyentes, los que hemos leído la Biblia, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se decía que las enfermedades como la epilepsia, la lepra, la ceguera, el mudo, eran castigos divinos, que sus padres debieron hacer algo. Incluso la Biblia dice que se pagarán los pecados generación tras generación, hasta no me acuerdo cuántas generaciones. Hasta la cuarta. ¿Ok? Entonces, todo eso. Cuando llega el momento en que las personas comienzan a hacer necropsias, a disecar, a preguntarse por qué suceden las cosas, es que recién la medicina entra en la parte técnico-científica. Porque comienzan a darse cuenta, primero, ubicación de las cosas que tienes dentro, órganos. Después comienzan a darse cuenta, este órgano va con este con este, sistemas. ¿Sí? Sistemas. Y comienza, por ejemplo, lo que sucedía comúnmente, el que se moría por dolor abdominal, no se conocía así, ¿no? El mal de... ¿Cómo se llama? Se lo fue. Es el mal del estómago, por decirlo de alguna manera. Que comenzaba con el dolor aquí en la parte central, luego con las horas comenzaba a bajar a la fosa ilíaca derecha. Nadie sabía que era fosa ilíaca derecha, pero bajaba acá, la persona dejaba de comer, ¿sí? Estaba muy sensible, muy dolorosa y de pronto se moría. ¿Qué era? Apendicitis. Exacto, muere por una peritonitis. Entonces, se morían y algunas vivían, algunas permanecían vivas, pero el cuadro era el mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Hay que abrirle, porque algo hay adentro que le está originando la muerte. Y comenzaron a ver que la frecuencia de los dolores que comenzaban acá, iban acá, se aumentaba la sintomatología, era porque esa tripita, ese pedacito de tripita se rompía. La curiosidad nos llevó a entender cuál era la fisiopatología y la medicina se comienza a desarrollar, ¿no? Pues, imagínense todo eso, historia de la medicina. Entonces, cómo los que nos han antecedido por decenas de años, siglos, milenios, han tenido que pasar todas esas etapas para que nosotros podamos tener acceso a la información como la tenemos ahora. De hecho, muchas de esas personas murieron por investigar, ¿sí? La iglesia tuvo su periodo oscurantista terrible, y que todas esas, porque lógico, el cuerpo era, hasta ahora, lógicamente, el cuerpo es considerado la casa de Dios, ¿no? Imagínate, estás profanando la casa de Dios. Te colgaban, te mataban, ¿no? Pero siempre han habido personas que se han adelantado a eso y a pesar de eso han hecho lo que tenían que hacer. Muy bien, entonces, miren acá, ¿sí? Este epitelio todavía es cúbico, ¿sí? Un poquito bajo,
Pero miren ustedes, compárenlo con esto, que es básicamente una estructura de células bastante simple con gran cantidad de capilares sanguíneos. Pasó, se transformó. Ahora, ¿qué vamos a ver? De bronquiolo respiratorio. Pasamos de bronquiolo terminal, que es de conducción, a la etapa o la parte respiratoria. ¿Sí? Acá ya se respira, aquí ya se intercambia el gas. Tiene una estructura similar a la de los bronquiolos terminales. Histológicamente es casi lo mismo. Tamaño de las células de clara. El epitelio es un epitelio simple con células cúbicas, con y sin cilios, ya los cilios comienzan a desaparecer, y células de clara. ¿Hay músculo liso? Sí, todavía hay músculo liso, después lo veremos nosotros en esos famosos botones de músculo liso, lo veremos en la próxima sesión. Pero aquí sucede algo. Las paredes de este bronquiolo respiratorio van a estar interrumpidas por alveolos. Por eso, a partir de aquí, se puede realizar el intercambio gaseoso. Cada bronquiolo respiratorio termina en ¿dónde? En un conducto alveolar, que también tiene paredes con alveolos. Por eso allí también se realiza el intercambio gaseoso. Y finalmente en los alveolos pulmonares. Miren acá, este epitelio es continuo, ¿verdad? Bronquiolo terminal. Esta pared se comienza a alterar por la presencia de estos espacios, alveolos. ¿Cómo se llamaría esto? Bronquiolo respiratorio. Vamos avanzando. Ya no es solamente una pared gruesa, interrumpida por alveolos. Son solamente alveolos pulmonares. Conducto alveolar. Y este conducto alveolar está coronado por estructuras llamadas botones de los alveolos. Y eso nos lleva a los sacos alveolares, y los sacos alveolares contienen alveolos. Son las estructuras más sencillas. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, saco alveolar, ducto alveolar o conducto alveolar. Vamos siguiendo. Alveolos, ducto alveolar. Bronquiolo respiratorio. Miren, si yo veo solamente esta estructura y le diera continuidad, sería un bronquiolo terminal. Pero como la pared está interrumpida por alveolos pulmonares, es un bronquiolo respiratorio. ¿Sí? Lo mismo, el epitelio es lo mismo, músculo liso y nada más. Presencia celular de clara, algunas células ciliadas todavía por ahí, y nada más. ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, ahí está la explicación, ¿no? Acá está interrumpido, por eso es un bronquiolo respiratorio. Al final de su recorrido, los bronquiolos presentan discontinuidades en sus paredes. Miren acá, esto es una pared continua, pero acá hay discontinuidad. Discontinuidad. Bronquiolos respiratorios. Miren, el resto contiene parte teórica también. Acá también, miren, está continuo, aquí ya se ve un poquito alterado por la presencia de alveolos, y después ya nos vamos a hacer ducto o conducto alveolar. Nuevamente, bronquiolo, miren acá, ya hay interceptación acá de alveolos, bronquiolo respiratorio, ducto alveolar con la presencia de los botones de los pulmones. Lo mismo, ¿no? Bronquiolo respiratorio, miren la pared de está interrumpido, músculo liso, alveolo pulmonar. Bronquiolo respiratorio. Y esta tablita que les he añadido también para que puedan hacer algunas diferenciaciones entre bronquiolo terminal, respiratorio y conducto alveolar, con algunas características de su función, epitelio, si hay presencia o no de músculo liso y otras características que puedan tener. Lo revisan para que eso lo puedan tener un poquito más dinámico. Resumiendo, los bronquios primarios tienen 3 capas histológicas, al igual que la tráquea, mucosa, submucosa y adventicia. Los bronquios secundarios terciarios tienen 4 capas histológicas, hemos sumado músculo liso. Los bronquios tienen epitelio respiratorio y cartílago, bronquios. Los bronquiolos tienen un epitelio simple, ya no es un pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino un epitelio simple cilíndrico y que llega a ser curvo. ¿Ya?
También hay una alternancia entre lo que son las células caliciformes, comienzan a desaparecer y aparecen las células de Clara. ¿De acuerdo? Los bronquiolos de ley no tienen cartílagos. Y las grandes glándulas de la submucosa desaparecen. Los bronquiolos respiratorios presentan una pared interrumpida por los alveolos. Si no fuera por esto, serían iguales a los bronquiolos terminales. Y las células de Clara se encuentran en los bronquiolos más pequeños y me revisan ustedes las funciones y las características de las células de Clara, con su propiedad, la producción de la producción de surfactante, sustancia similar al surfactante y la regeneración de qué epitelio. Regeneran el epitelio bronquiolar. No bronquial, bronquiolar. Muy bien, ¿preguntas? ¿No? La próxima. ¿Ah? Sí, de esto, el examen la próxima semana. La próxima semana les entrego sus 2 notas previas. Sí, tengo que entregarles. ¿Ya? ¿Preguntas? Pasito, ¿no? Ya no es Pasito, pasito. Todas las semanas damos pasito. No, o sea, que dijo examen, no dijo pasito, yo pensé que ya era el práctico. No, el examen práctico es en la semana 8 todavía. Nos vamos a pegar. Estamos yendo bien. Estamos yendo bien. ¿Ya? La próxima, como con láminas en diapositivas son pocas, voy a pedir láminas para revisar en microscopio. ¿Ya? Para que le puedan tomar fotos también. Muy bien, joven. Por si acaso, estoy llegando unos 5 o 7 minutos tarde porque tengo teoría las 2 primeras horas en el otro edificio, en el edificio principal. Entonces, mientras termino, apago, guardo, me demoro 7 minutos aproximadamente. No se vayan, yo llego. ¿Ya? No está el doctor, 2 minutos, ya voy. No, se tiene que quedar. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Porque yo estaba grabando, porque yo solo subo solamente porque yo decía espacio. 5 minutos después.